Muy buenas tardes, mis hermanos ecuatorianos, venezolanos y otros que están acompañándonos en la célula Esperanza Viva. Estamos estudiando el libro de Primero de Juan, capítulo 2, versículos 18 a 20. Y estamos en una serie, como vamos a ver en un momento, en nuestro contexto, en cómo permanecer en Cristo. Hoy día estamos mirando que cuando permanecemos en Cristo bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos poder para vencer el anticristo y la estrategia del diablo que quiere tumbarnos y frenar nuestra vida y transformación cristiana. Entonces, si tiene una Biblia, abra conmigo, coge su cuaderno al lado y vamos a ver Primero de Juan, capítulo 2, versículos 18 a 20. Ok, antes que empezamos en nuestro texto de Primero de Juan, capítulo 2, vamos a repasar rápido y brevemente nuestro contexto del pasaje, que nuestra salvación, nuestra vida eterna empezó con la proclamación del Verbo, ¿no? Empezó con Dios mismo entrando al mundo para darnos vida eterna por medio de la encarnación del Verbo, de Jesús mismo, de su Hijo unigénito. Este acto le dio a nosotros la posibilidad de entrar la vida eterna. Esto es comunión entre nosotros y Dios y entre nosotros hermanos mismos, ¿no? Es una nueva vida, es un nuevo nacimiento y que está dándonos el base para parar firme en este mundo, para empezar un cambio, una transformación, para crecer una nueva naturaleza entre nosotros que es semejante más a Dios que al mundo. Este proceso de cambiar y transformar se llama la santificación. Y en versículos 1:5 hasta 2:2 está sembrando esta idea que tenemos comunión con Dios y nuestros hermanos cuando andamos en la luz por medio de la sangre de Cristo. La luz es una palabra que simboliza la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Podemos andar en la luz, dice capítulo 2, 3 hasta 29, por permanecer en Cristo. Y encontremos en los siguientes pasajes, desde versículos 2:3 hasta 2:29, cómo podemos andar en Cristo. ¿Cómo sabemos que somos en verdad cambiados, transformados, que somos cristianos mismos, seguidores de Cristo? Y había 6 maneras que Juan está demostrándonos cómo podemos andar en Cristo. Y primero es permanecemos en Cristo por obediencia, cuando podemos obedecer su palabra, por nuestro amor que tenemos por nuestros hermanos. Y por estas dos cosas tenemos la presencia de Dios adentro de nosotros, enfocando, pidiendo ayuda de Dios, que entramos una base de transformación desde el mundo hasta la naturaleza de Dios, que es en la santidad. Con este acto de permanecer en Cristo, podemos vencer el diablo que está intentando frenarnos y esclavizarnos en el sistema del mundo, bajo pecado, bajo la oscuridad, por la naturaleza de él. Ya entramos en una guerra espiritual y primero podemos ver que estamos permaneciendo no por amar al mundo ni la carne, pero por el conocimiento del Señor para amar a Él y su imagen, y por la unción del Espíritu Santo
tenemos esta presencia de Dios morando adentro de nosotros que darnos esta fuerza, y eso es donde estamos hoy. Y también tenemos una esperanza también cuando estamos permaneciendo en Cristo que Cristo mismo va a regresar para librarnos físicamente de los efectos del pecado. Hoy día, dice acá en versículo 20, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Y la unción del Santo, entendemos, es la unción del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo que está morando adentro de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador en la parte de capítulo 1. Está hablando que andamos en la luz como Él es en la luz y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí, mira en nuestro texto, dice empezando en versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Entonces ya viene la pregunta, ¿cuál es la última hora? En Mateo 24, versículos 2 y 3, está hablando sobre la última hora por venir por los discípulos cuando estaba con Jesús antes que Él fue crucificado. Entonces, en Mateo capítulo 24 está hablando sobre la última hora y ahora ya estamos unos años después en 1 de Juan capítulo 2 cuando llegó la última hora, ¿no? Entonces dice Mateo, ¿ves todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y este contexto, Jesús está hablando sobre el templo de Jerusalén. Los discípulos estaban preguntando la pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo es los últimos tiempos? ¿Cuándo regresa Cristo en todo su poder y toda su gloria para justificar y rectificar el mundo que está bajo el poder del diablo, el poder de pecado? Entonces, repitiendo en versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué? La última hora. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, ¿cuál es la última hora? La última hora es cuando Jesús regresa para terminar lo que empezó en su vida terrenal. ¿Oíste que el anticristo viene? Ya viene otra pregunta. ¿Quién es el anticristo? ¿Y por qué pregunté en la plural y tanto en la singular? Es porque mira aquí en nuestro texto otra vez, que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Esto es singular, eso es plural. Entonces lo que va a tener es un anticristo principal, que es una persona que es como Cristo falsificada, uno Cristo falso que es el Cristo del diablo, ¿no? ¿Y por qué dijo es el Cristo del diablo? Porque él va a ser el salvador del mundo de Satanás. Él va a ser encarnado. Y este anticristo va a ser un líder mundial. Y vamos a verlo en varios nombres que tienen. Una persona
ese anticristo, que refleja la naturaleza de Satanás en la misma forma que el Cristo verdadero refleja la naturaleza de Dios, el Padre. No se dejan engañar, dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 a 4. No se dejan engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este hombre de maldad es un destructor por su propia naturaleza. Eso es un anticristo, una figura, una persona que está profetizado por venir. Versículo 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Es un Cristo falso para los que adoran el príncipe del mundo. También una persona que hace la obra de Satanás. En 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amor la verdad y así ser salvos. Entonces, ¿quién es el anticristo en ese sentido? Una persona que hace la obra de Satanás. También es una persona que recibió autoridad y poder de Satanás. En 1 de Juan 5, 19b, o la segunda parte del versículo, en el último capítulo de 1 de Juan, dice, sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. En Apocalipsis 13, 1 a 10, habla acerca de la bestia, y le dio la bestia para ser ¿qué? Para ser adorado, para blasfemar contra Dios y los ángeles, para luchar contra y hasta vencer a los santos en el periodo se llama la tribulación, y a la bestia se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y esto es por un periodo de tiempo definido, por antes que llega a Cristo. En los 7 años antes que llega a Cristo, para librar al mundo del anticristo, va a tener un tiempo de tribulación. Y ahí vamos a conversar sobre este tema en otra lección, más en la teología, sobre el rapto y cuando viene el rapto y qué es el juicio del diablo, cuál es la tribulación y qué viene después el reino milenial, que es de 1000 años. Esto está metiéndose un poco más afuera de este pasaje, que solo es una parte, pero queremos regresar a nuestro texto. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y estamos aprendiendo en Apocalipsis, en 1 de Juan, en Mateo 24, que
estamos en un plazo de tiempo cuando está llegando algunos anticristos, pero el anticristo como el figura de líder específica todavía no han llegado. Esto también es una señal de la última hora. Recuerda que Satanás quiere ser como Dios. Ha creado una trinidad falsificada, enviado a su propio Cristo para que sus súbditos lo adoran, que reflejan a su naturaleza. Y nosotros, creados de Dios, estamos creados en la naturaleza de Dios. Entonces ya viene esta batalla. Satanás quiere en un sentido subir y ser como Dios, como le dio la tentación a Adán y Eva mismo, y quiere reemplazarlo. Eso es la gran batalla, pero lo que nosotros sabemos es que Satanás fue un ángel creado y no es un ángel igual a Dios, pero es mucho más bajo de Dios. Y cuando él tiene poder en el mundo, va a tener cierta autoridad. Pero recuerda también lo que dice 1 de Juan capítulo 4, que el mejor que él que está en ti, que él que está en el mundo. Estamos nosotros, tenemos autoridad y poder más alta de Satanás cuando permanecemos en Cristo por la unción del Espíritu Santo. Mateo 24, 11 a 12 está dando parte también del futuro y dice, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En nuestro texto es la última hora. Así como oíste que el anticristo viene, también, esta palabra es importante, también ahora han surgido muchos anticristos. Entonces ya sabemos, cuando la Biblia se refiere al término anticristo, está hablando de anticristo viene, esto es singular. Esto va a ser una figura todavía por venir, pero también ahora han surgido muchos anticristos plural y ellos vienen con las características que reflejan, ¿no?, la naturaleza del enemigo, del maligno, del diablo mismo. No todos en la iglesia tampoco son de Cristo. Podemos tener miembros, tenemos que tener personas interesadas aún en la célula Esperanza Viva, que ellos piensan en su propia manera que no reflejan la luz. Y mira aquí, hablando primero de los líderes en Israel, en Juan 8:44. Estamos hablando ahorita el Evangelio de Juan en vez de primero de Juan, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, y está hablando de los líderes, ¿no? Los son equivalentes a pastores y maestros, eran los fariseos, saduceos, judeos. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, han sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Los líderes mismos del pueblo de Dios se llamaba hijos del diablo. Fíjense, ¿quién es el anticristo? Incluye personas en el pueblo de Dios que reflejan la naturaleza del diablo.
Pablo y Juan dijo sobre líderes de la iglesia. Ahora no estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia evangélica. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanos sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esto está dando Pablo advertencia a los miembros de la iglesia sobre los líderes que está intentando ponerles cautivos por medio de su filosofía. Y esto es lo mismo amenaza que estaba pasando por los griegos, que tuvo un tipo de filosofía que fue en contra, que tuvo otro pensamiento de la realidad en su filosofía. Esto fue la doctrina del gnosticismo, o la idea que todo que es bueno llegó de Dios y todo que es malo es de pecado y de cuerpo. Lo bueno queda en el mundo celestial, en el espíritu, y lo malo en el cuerpo. Y el problema de esto en el mundo cristiano es Jesucristo llegó en forma de cuerpo, encarnalizó. Literalmente la palabra era tabernaculizó. Jesús cogió un cuerpo físico como el verbo para andar como hombre en el mundo, para tener potestad a morir, y en su muerte pudo pagar por nuestros pecados. Pero la diferencia era que Cristo mismo no tuvo su propio pecado aún en su estado de la carne. Esto fue la lucha, la batalla entre esta idea, esta conceptualización, y cuando la iglesia estabilizó en los primeros años después del día de Pentecostés, lo que pasó era que las ideas del mundo entró, y cuando fue aceptado con los gentiles, con los romanos, ellos importaron estas filosofías y vanas sutilezas. En 2 de Juan 1:7, mira aquí, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. ¿Por qué? Por esta idea de gnosticismo. Porque si Cristo ha venido en carne, Él tuvo que ser pecador mismo y no pudo pecar por nuestros pecados. Esto fue el contexto que estaba escrito, y hoy en día tenemos muchas ideas que llegan de la nueva era de la santería y de Babalao, que está importado en la iglesia, y hay fiestas y tradiciones tanto en la iglesia judeo y la iglesia católica que no es bíblica, que llegó del mundo. La importación de las religiones y ideas del mundo adentro la Biblia mismo, ¿no? Es cuando el mundo puede ser engañado. La mezcla de la cultura pecaminosa con la palabra santísimo. ¿Quién es el anticristo? No todos en la iglesia son de Cristo. Ahora estamos hablando no de líderes de la iglesia, no del profeta diabólica. Somos hablando de personas que son miembros en la iglesia. Considere lo que Juan dijo sobre algunos de los miembros de su iglesia. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Esos son versículos que ya repasamos, ¿no? En versículo
8 de capítulo 1 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y en capítulo 1, versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y en capítulo 2, versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Y en capítulo 2, versículo 9, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, no, todavía está en la oscuridad. Y en capítulo 2, versículo 11, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Todo esto repasamos en las semanas atrás, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Quién y quién es el anticristo? Entonces hay tres tipos de anticristos que existen en forma de persona humana, o en una forma de una persona humana, y están bajo el control del diablo. Y esa es la clave. Todos son bajo el control del diablo y refleja, no tengo esto escrito, pero y refleja la naturaleza del diablo. Entonces el anticristo, quien es el Cristo falsificado, va a tener un gran profeta, va a tener que va a empezar la tribulación. Esto está profetizado, ¿no? También va a tener profetas falsos, pastores y maestros falsos que está predicando la doctrina que refleja más el mundo que la palabra de Dios, que el verbo de Jesucristo mismo. Son falsos. Puede ser de la liberación o de prosperidad o está buscando poder a declarar milagros que no está en acuerdo con la palabra misma, ¿no? No es para decir no tenemos milagros en la Biblia, hay muchos, pero los milagros de estos falsos profetas está dando gloria, está al diablo, está reflejando su naturaleza, está distrayendo, está dando confusión y por sus frutos van a conocer. La fruto de división, de, como dice antes, odiar, el fruto de división, el fruto de la oscuridad. Todo esta confusión que está es un inicio del diablo para distraernos y quedarnos ciegos, porque el diablo quiere dar cegamiento a la luz del Evangelio, como dice 2 de Corintios 4, versículo 4. Miembros en la iglesia que no conocen Cristo y no pueden permanecer en la iglesia por largo tiempo sin saliendo. Esto podemos ver aquí en versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Esto también está hablando en el contexto de anticristo, ¿no? O muchos anticristos, los que salieron, pero en realidad no eran. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permaneciendo con nosotros. Y recuerda el contexto de 1 de Juan, cuando empecemos esta serie, había una división, falta de comunión. No había, la palabra era koinonia, la idea que no había comunión íntima entre hermanos. Es porque parte de los miembros de la iglesia no eran hermanos. Eran personas interesadas por diferentes intereses, pero no quiso cambiar su vida. Ellos eran lo que andaba en la oscuridad. Aunque dijeron que andan en la luz, pero andan en la oscuridad, que dice 1 de Juan 1:6, son mentirosos y no viven en la verdad.
¿Quién es el mentiroso? Sino que él niega que Jesús es el Cristo. Esto va a ser en la próxima semana porque nuestro texto va a versículo 20, pero aquí viene en versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. El que niega al Padre y el Hijo. ¿Cómo sabemos entonces si en verdad somos andando en la luz, que somos cristianos? Esto fue la pregunta antes, cuando empecemos el concepto de permanecer en Cristo. ¿No? Primero, los que reflejan la naturaleza de Dios. La unción del Espíritu Santo en la vida cristiana es para los que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y el Evangelio de Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, aquí es el punto, sí lo conocen, porque viven con ustedes y estará en ustedes. Mira aquí en la última parte de hoy día, en versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad adentro, y la verdad reconoce la verdad. No vamos a tener falta de comunión por largo plazo porque somos evangélicos, somos cristianos y somos discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo, recuerda la otra lección, son reconocidos por el amor por uno o de otro. Y recuerda el gran Shema en Deuteronomio que dice, oye Israel, Deuteronomio 6, Jehová es uno es, ama al Señor con toda su fuerza, toda su mente, todo tu corazón. Este es también el nuevo mandamiento que también está conectado con el otro mandamiento que ama tu prójimo. Y esto podemos hacer cuando Cristo permanece en nosotros. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, concluye la lección de hoy. Recuerda, podemos vencer el diablo, el mundo y la tentación de pecado por medio de permanecer en Cristo. Y cuando permanecer en Cristo con la unción del Espíritu Santo, viviendo, morando adentro de nosotros, tenemos los requisitos que necesitamos adelantar y vivir con éxito. Que Dios te bendiga, que tenga muy buena semana, y la próxima semana vamos a ver el significado de la esperanza del retorno de Cristo. Es la última de 6 maneras de permanecer en Cristo, que es la clave para vivir en eficaz la vida cristiana. Dios te bendiga.